Muy buenos días, estamos en el programa número 34 del Mundo desde el Sur. Mi nombre es Maximiliano Sbarbi Ostuna, estoy en Buenos Aires. Me acompaña mi amigo Raimundo Greguard de Santiago de Chile. Hola Raimundo, ¿cómo estás? Hola Maximiliano, qué gusto volver a saludarte en esta semana. ¿Cómo está todo por allá? Por aquí todo ha estado bien, ya estamos a jueves y se pasa volando el tiempo, ¿no? Sí, acá por suerte bien. Bueno, como siempre seguimos los acontecimientos mundiales, internacionales tan cambiantes y tan interesantes, por lo menos para nosotros y para los oyentes. Y agradecemos a los que se están suscribiendo, cada vez son más oyentes que se suscriben a nuestro canal de YouTube, del Mundo desde el Sur. Así que, bueno, contento con eso. Si te parece, ya nos metemos de lleno a las noticias, a las efemérides. Sí, en este último día de marzo sería interesante ver las noticias, ¿no? de esta semana. Bien, dentro de pocos días, el 2 de abril, se cumplen 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, una herida enorme para los argentinos, principalmente la recordamos con mucho dolor, mucha tristeza, porque fue algo tremendo, una guerra desde este punto de vista muy desafortunada, porque intentar recuperar unas islas que pienso que legítimamente le pertenecen a Argentina por la fuerza contra un país como el Reino Unido, que tuvo el apoyo de Estados Unidos, fue algo desafortunado, por el cual la dictadura intentaba mantenerse en el poder, distraer a la opinión pública de los problemas políticos y económicos que había en ese momento. Más de 600 argentinos perdieron la guerra, perdieron la vida en la guerra, y otros 200 y algo, casi 300, se suicidaron por no haber sido atendidos correctamente, fueron abandonados por el Estado, los excombatientes no tuvieron su atención psicológica ni tampoco material, no muchos les han dado pensiones, fueron usados y olvidados los soldados de Malvinas. Sí, una historia bastante terrible. Uno acá en Chile obviamente siguió de cerca este tema, y fue lamentable lo que pasó. Uno no conoce tanto esto, pero claro, queda la sensación que esa guerra fue hubo un desequilibrio de fuerzas terrible, y a veces queda la sensación, con lo que tú dijiste, que la decisión de haber ido a la guerra de la dictadura no fue la correcta. Claro. Se apoyó la decisión, una manipulación mediática muy fuerte, se apoyó la decisión desde muchos sectores, pero bueno, nada, los resultados fueron muy malos, no solamente en la guerra, sino también a nivel diplomático. Sí. Hay una resolución de las Naciones Unidas que insta a Argentina y al Reino Unido a sentarse a negociar, y el Reino Unido lo quiere hacer junto con la parte de malvinense, digamos, ¿no? Que ya llevan 18 generaciones viviendo ahí de ocupación, pero bueno, son civiles que viven hace mucho tiempo, y Argentina se niega porque no los reconoce como argentinos. Claro. A los que nacen en Malvinas. A lo que quizás a los de Malvinas no les interesa ser argentinos, pero bueno, es un tema que da para largo, y la diplomacia también está trabada. Sí, es un territorio, Malvinas, hay que decirlo, que es parte de los territorios que Naciones Unidas considera como por descolonizar, ¿no? Exactamente. Sí. Y como un dato anecdótico, acá en Chile conocemos mucho el sufrimiento de los argentinos que fueron a esta guerra, porque un emblemático futbolista argentino que jugó los años 80 y 90 en Chile, Carlos Gustavo de Luca, combatió las Malvinas. Así que no sabía. Sí, fue un gran goleador acá en Chile y siempre contó su historia. Así que, bueno, una lástima lo ocurrido, y vaya un gran abrazo para todos los familiares de los argentinos que cayeron en la guerra o que quedaron con secuelas físicas o psicológicas. Bien, ¿vos tenés algo? Sí, mira, ya que hablas de efemérides, yo también tengo una. Uh-huh. Resulta que el 31 de marzo de 1991 se puso término al Pacto de Varsovia. Uh-huh. Tú sabes muy bien qué es el Pacto de Varsovia. Sí, lo conocemos
es un viejo conocido. Es la contracara de la OTAN. Exactamente. Esta es, como dijo Maximiliano, la contracara de la OTAN, creada en 1949 y que en 1954 admitió a la República Federal Alemana. El Pacto de Varsovia estuvo integrado por la Unión Soviética, que era el líder, la República Democrática Alemana, Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, la antigua Checoslovaquia y Albania. En teoría tenía un objetivo defensivo, ¿no es cierto?, contra la OTAN, pero en la realidad, según algunos, tenía la meta de promover el comunismo en Europa Oriental, y se supone que por esto, en 1956 en Hungría y en 1968 en Checoslovaquia, la Unión Soviética justificó las invasiones o las injerencias internas por el Pacto de Varsovia. Claro. ¿Sí? Pero no recuerdo la primavera de Praga, claro, la entrada con los tanques a Hungría en el 56. Yugoslavia no estaba dentro, ¿no? No, por la pelea de Tito con Stalin, me acuerdo. Exactamente, fueron grandes rivales. Y bueno, en 1980, en esa década, comenzaron muchos movimientos anticomunistas en Europa del Este. En 1990 la RDA, República Democrática Alemana, se retiró y el 31 de marzo de 1991 terminó esta alianza, lo cual nos lleva a algunas reflexiones cortas para no extendernos mucho, pero si finalizó el Pacto de Varsovia, ¿no tendría que haber ocurrido lo mismo con la OTAN? O quizás no terminar, pero ¿por qué no derivó en un organismo de integración político, por ejemplo, en vez de militar? ¿Es necesario tener una alianza militar en la actualidad en la frontera con Rusia? ¿Rusia es confiable? ¿Hasta qué punto es confiable como para eliminar esta alianza? Excelentes preguntas y bueno, es nunca más actuales que ahora en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Se ha visto que la OTAN ha intentado perpetuar el mundo unipolar, con Estados Unidos a la cabeza y Europa siguiendo detrás. Bueno, pero sí, en realidad no debería tener razón de ser, ¿no? A mí, la OTAN se ha ido expandiendo hacia los países del Pacto de Varsovia, inclusive hacia países de la Unión Soviética como Estonia, Letonia y Lituania. Exactamente. Interesantes preguntas, sí. Sí. Bueno, y yo volviendo a la región, nosotros estamos siguiendo las elecciones en Costa Rica. Ahora este domingo se celebra la segunda vuelta entre los dos candidatos, José María Figueres, que fue expresidente en la década del 90, hijo del 3 veces presidente Figueres Ferrer, y tiene una tendencia de centro, y Rodrigo Chávez es el otro candidato, que fue exministro de Hacienda, tiene ideología tanto política como económica de derecha. Los sondeos le daban un 10% de chances a Chávez por sobre Figueres. Está acusado de, bueno, lo llaman el nuevo Trump costarricense, ¿no? Está acusado además de tener de acoso sexual. Tiene varias acusaciones que, bueno, aún no han sido demostradas, pero bueno, tiene varios cargos de violencia también, ha sido acusado por violencia. Es un personaje controvertido y bueno, de esta línea que ha comenzado a llegar al poder en algunos países como en Brasil, en Estados Unidos, en ultraderecha y supuestamente antisistema, pero bueno, fue funcionario del Banco Mundial, así que no sé qué tan antisistema puede ser. Bueno, ojalá que Costa Rica, más allá de la ideología, que tenga un buen gobierno y que ojalá se tienda hacia la moderación y a seguir con los progresos que ha tenido este país en los últimos años. Exactamente, sí. Esperemos que, yo personalmente espero que personajes así tan extremistas no lleguen al poder, porque siempre los extremos, bueno, traen malas consecuencias en general. Exactamente, es importante que en América Latina entendamos todos que lo que nos va a permitir desarrollarnos es el consenso, tener posturas con convicción social, pero siempre, independientemente de quién gane,
tirando más hacia los acuerdos, al centro, a la centroizquierda, qué sé yo, al centro mismo, y estos grupos realmente o políticos con ideas extremas le generan finalmente un gran daño a la región. Claro, exactamente. Mira, y ya que... sí. No, digo, si tenés alguna otra noticia, efemérides o algo. Ya que hablábamos de temas políticos, yo voy a mencionar brevemente que la semana pasada, me parece que esto fue el viernes de la semana pasada, se reunieron Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de China, y Subrahmanyam Jaishankar, su par de India. Sí. Ambos se reunieron en India, aprovechando un viaje de Wang Yi a Afganistán. Esto fue importante porque en cerca de 2 años no se había registrado ninguna visita de alto nivel de China a India. Esto último, porque en 2020, en abril, comenzaron unos problemas por la frontera. ¿Ya? Sí, que cada tanto resurgen. Claro, recordemos que ambos países comparten una frontera terrestre de cerca de 3.500 kilómetros, con reivindicaciones territoriales que ya tienen cerca de 80 años. Claro. Han tenido una guerra, creo que en 1962. Ahí yo no puedo opinar, porque no soy un gran conocedor del tema, la verdad. Pero si tú lo dices, tiene que ser así. Hubo una pequeña guerra por un sector cercano a Cachemira, que ese sector que se disputa entre India y Pakistán, entre la guerra entre India y China, China consiguió una parte de la Cachemira, una parte del territorio de Cachemira lo tiene China en este momento. Sí, y bueno, por lo mismo que ahora se reunieron, y lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores de India fue muy categórico. Dijo que para restaurar las relaciones, primero hay que restaurar la paz y la tranquilidad en las fronteras. Mencionó además que todavía hay fricciones y que se mantiene la presencia de militares chinos. Recordemos que India acusó en 2020 a China que sus militares ingresaron a territorio indio. De todas maneras, el ministro indio dijo que hay que seguir avanzando y que aunque se está avanzando con un paso más lento de lo deseado, están abiertos a negociar. Bueno, ojalá que esas fricciones se vayan limando, esas asperezas, para poder tener algún acuerdo más pacífico en estas dos potencias que están son parte de los BRICS, del grupo de países, que es un bloque comercial, ¿no? Que agrupa también a Rusia, Brasil, Sudáfrica. Sí, bueno, bastante poder tienen. Y especialmente que China es un socio comercial muy importante para India. India, en el periodo 2016-2017, exportaba 10,17 mil millones de dólares hacia China, y en 2020-2021 pasó a casi el doble, 21,19 mil millones. Así que yo creo que por ahí también va este acercamiento. Sí. Dice que India aporta mucho software y China hardware. Se complementan en eso. Claro. Bien, bueno, si te parece, finalizamos este primer bloque para centrarnos en los análisis. ¿Qué te parece? Súper bien, me parece perfecto. Bien. ¿Qué tema tenés para analizar hoy? Vamos a hablar sobre una cumbre en la cual participaron Israel, Estados Unidos, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Egipto. Ya veo que va a ser un tema para quedarse. Sí, se ve interesante. Bien, después de la pausa, entonces, arrancamos con esto. Seguimos en el segundo bloque del Mundo desde el Sur. Empezamos con los análisis del día. Bueno, Raimundo nos adelantó esta cumbre de aparentemente países de Medio Oriente. Contanos un poco, ¿de qué se trata? Es algo bien llamativo que se publicó durante la semana pasada, brevemente, como que no hubo mucha información previa. Y se reunieron en el desierto de Negev, en Israel, el domingo 27 y lunes 28 de marzo. Israel, Estados Unidos, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Egipto. Este último se sumó en los días previos a esta cumbre.
Por lo visto son los países que acaban de normalizar relaciones con Israel, excepto Egipto, que tiene relaciones desde el 78. Exactamente, Bahrein y Marruecos lo hicieron hace el año pasado, bueno, antepasado ya. No, pasado, perdón, un lapsus, fue el 2021. Y Estados Unidos y Egipto tienen buenas relaciones con Israel hace bastante tiempo. Sí. El contexto de esta reunión, hay que entender un poco el contexto de esta reunión. Por un lado, y eso lo vimos en algún programa anterior, el asunto del Mediterráneo Oriental, ¿no es cierto?, que tenía como objetivo aislar a Turquía, aunque ya Turquía se ha ido acercando a algunos países como Israel y Grecia. También hemos hablado en otros programas del corredor India-Mediterráneo. De acuerdo. Está la situación de Libia y, por supuesto, lo de Palestina e Israel. Entonces, además, el tema de Irán, que siempre llega de rebote a Medio Oriente. Así que hay que entender esta cumbre en ese contexto, ¿ya? Alguien le puede llamar la atención que en el fondo es una cumbre de Israel, Estados Unidos, con los países árabes, salvo Jordania, que tienen una relación buena o aceptable con Israel. Sí, eso parece. Ahora, esto podría parecer desde ese punto de vista como una reunión que tiene como objetivo fortalecer la posición de Israel en el conflicto con Palestina, y a mí me parece que la lectura va por otro lado. A ver si tú piensas lo mismo o no. Yo creo que tiene que ver con el tema de Irán. Tú mencionaste algo en el programa del lunes pasado, y bueno, Estados Unidos está promoviendo este acuerdo, ¿no?, con Irán, pero por lo que uno puede ver, no todos los países árabes se sienten cómodos con este acuerdo. Claro, no. Emiratos Árabes no, Turquía, Arabia Saudita tampoco. Creo que Bahrein tampoco, por la mayoría chiita que tiene, que bueno, se ve muy reflejada también con Irán, así que no, varios países que son geopolíticamente enemigos de Irán. Sí, de hecho, 5 días antes de esta cumbre se reunieron Israel, los más altos mandos de Israel, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, y 2 días antes de esta cumbre se habían reunido los representantes de Jordania, Egipto, Irak y Emiratos Árabes Unidos. En todas estas reuniones, ¿cuál fue el tema que se robó las cámaras? No me digas que el tema de Irán. Irán. Claro. El acuerdo nuclear. Claro, esto por lo que comentábamos en el programa anterior, que es inminente un acuerdo, el regreso de Estados Unidos al pacto con Irán, que le levantaría las sanciones y para que Irán pueda exportar más petróleo y aportarlo a la merma que hay por las sanciones que está sufriendo Rusia por la guerra. Exactamente. Entonces aquí es interesante ver esto, porque en forma superficial podría parecer lo que dije antes, que aquí el tema es Israel, Palestina, y no, parece ser que es Irán. De hecho, en esta cumbre se habló sobre Irán, ¿ah? Y resulta que casi en paralelo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, también viajó entre el 26 y 30 de marzo por la región, incluyendo visitas por Palestina, Marruecos y Argelia. Entonces claramente se ve que hay un esfuerzo por parte de Estados Unidos también de jugar al equilibrio, porque fue a Palestina y fue a Argelia. También en todos estos encuentros se ha hablado sobre temas como dije, Irán, pero también lo de Rusia y Ucrania, los acuerdos de Abraham, la relación entre Israel y Palestina y la posibilidad de una solución consensuada que permita que existan 2 estados, Palestina e Israel. Sí, la realidad indica que cada vez es más difícil desde el punto de vista poblacional. No sé qué territorio tendría Palestina ya realmente. Sí, Palestina dice que lo mínimo para sentarse a negociar es los límites previos a 1967. Y sí, a lo que es muy difícil de cumplir. Y muchas veces Israel no se opone a esto. Entonces, es realmente... Pero hay 600.000 colonos israelíes en Cisjordania. Entonces, es muy difícil mover 600.000 personas con sus viviendas. Es algo imposible, diría yo. Hay algunos que plantean, aquí nos desviamos del tema, pero vale la pena hablar sobre esto. Algunos plantean, por esto y otros factores, la creación de un solo Estado.
Yo no sé qué tan factible sea eso, pero desde el punto de vista que ya, como tú mencionas, en zonas que son territorios palestinos hay 600.000 colonos israelíes, parece más probable que hagan un Estado a que saquen a Sí. 600.000 colonos de esos territorios. Sí, acá hay varios partidos políticos que hablan de un Estado solo, socialista, pero bueno, ya yo creo que se centra en el terreno de la utopía, porque Sí, es poco viable, me parece también. sí, Yo creo que sí, no, realmente- no, continúa. No, yo creo que el tema pasa por una solución de los dos estados y que ojalá se devuelvan los territorios a Israel. Quizás ya no se va a poder con el 100%, pero llegar a un punto intermedio que sea bueno para ambas partes. Sí, pero bueno, me decías que en las reuniones están monotemáticos, todo el tiempo hablando de Irán y el miedo que le tiene Irán. Sí, yo creo que también hay otras cosas. Por ejemplo, recordemos que, a ver, esta alianza contra Irán va de la mano con los movimientos regionales que hemos visto en la zona en el último tiempo, pero también tenemos que ver otros temas. Hay una creciente influencia en esta zona de Emiratos Árabes Unidos, ¿ya? Sí. Que se está posicionando como un actor importante en el Medio Oriente, en el Cuerno de África, incluso en el Sahel. También estas reuniones que vemos con países como Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Israel, que se van repitiendo, la hemos visto por el asunto del Mediterráneo Oriental, en que nuevamente Egipto, Israel, Emiratos Árabes Unidos se han reunido con Grecia, con Chipre, tratando de aislar y de contener a Turquía, ¿ya? Sí, Turquía tiene algún aliado, Italia, ¿no? Sí, en la contienda De Libia. del Mediterráneo Oriental. En Libia, acá el aliado de Turquía en Italia, es Italia, pero en Libia, no en el tema del gas del Mediterráneo Oriental. Sí, mira, es interesante porque en medio de esto, por ejemplo, Egipto y Chipre firmaron un acuerdo sobre el gas, por ejemplo, Uh-huh. e Italia firmó un acuerdo, un memorándum de entendimiento en ciencia con Emiratos Árabes Unidos. Entonces, esto que está ocurriendo va de la mano, en mi opinión, con este contexto del Mediterráneo Oriental, en que se está formando un grupo aquí, un tejido nuevo de vínculos diplomáticos y que va cambiando con el paso de los meses. Entonces es súper interesante esto para ver cómo en medio de este contexto encaja esta cumbre que se hizo en Israel. Ya, exactamente. Así que a ver qué pasa. Yo creo que aquí hay algunas preguntas. Como siempre dejo planteada una inquietud. ¿Es esto la continuidad del eje Estados Unidos-Israel? ¿O es un nuevo grupo de diplomacia que se está armando? Interesante seguir esa pregunta, tener esa pregunta en mente y leer sobre estos temas con esa pregunta. Porque, bueno, aún no tiene respuesta, no se puede saber. Exactamente. Va a haber que seguirlo. Lo sabremos la siguiente semana y estaremos informando, obviamente, como siempre. Sí, trataremos de darle continuidad a los temas. Así que bueno, si te parece, vamos a la pausa y seguimos con otro análisis en el tercer bloque. Perfecto, porque tengo entendido que nos va a hablar algo sobre Ecuador. Sí, la disyuntiva que tiene Ecuador entre desarrollo o medio ambiente. Buen tema. Después de la pausa. Estamos de regreso con el tercer y último bloque del programa número 34, El Mundos del Sur. Como decíamos previamente, Maximiliano nos va a contar sobre lo que está pasando en Ecuador. Parece que hay una disyuntiva entre la producción petrolera y el cuidado del medio ambiente, ¿o no? Sí, como venimos diciendo en programas anteriores, el mundo necesita más petróleo, el mundo occidental necesita más petróleo ante las sanciones de Rusia, que no va a aportar tanto petróleo, bueno, por el bloqueo económico, y Ecuador es un país petrolero. Entonces tiene la tentación de echar mano a su mayor reserva petrolera, que se encuentra lamentablemente en el Parque Nacional Yasuní, que es un lugar que tiene enormes cantidades de una biodiversidad muy, muy grande, más de 3.500 especies entre flora y fauna, habitan comunidades indígenas protegidas,
muchas viven en aislamiento voluntario. En 1989 la UNESCO la declaró reserva de la biosfera. Bueno, se calcula que tiene 1.672 millones de barriles por un valor de 3.700 millones de dólares. Que bueno, para eso tienen que explotarlo. Y bueno, también está protegido por la Constitución. En el año 2008 el artículo 71 se introdujo a la Constitución, que se establecen los derechos de la naturaleza y de la Pachamama, por los cuales no puede ser afectada esta zona. Sin embargo, hay un bloque que se llama ITT, que son siglas de lugares que están dentro del Parque Yasuní, está cerca de la frontera con Perú, al este de Ecuador. Ese bloque ITT, bueno, podría ser explotado de todas maneras porque hay resoluciones judiciales que lo permitirían. La empresa Petroecuador, junto con una empresa china, también tiene la concesión de esta explotación. Y el gobierno de Guillermo Lasso, que es un gobierno que asumió hace casi un año, necesita divisas, tiene una deuda con China de unos 5.000 millones de dólares que podría llegar a pagar gran parte con los recursos petrolíferos y además con el valor del petróleo que volvió a subir después de no solamente la guerra entre Ucrania y Rusia, había bajado un poco, ahora subió de nuevo con el ataque de Yemen a Arabia Saudita, volvió a subir el precio del petróleo por encima de $120 el barril. Entonces, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente informa que la explotación de este sector del Parque Yasuní tiene todos los cuidados, cuidados de medio ambiente, está legalmente autorizado, se cuidan árboles de importancia, bebederos, saladeros, corredores ecológicos, todo tipo, acuíferos, todo tipo de reservas naturales que no contaminaría. Pero sabemos que toda actividad industrial genera contaminación. Y el gobierno de Lasso está queriendo introducir, de hecho ya introdujo en un área que se llama área de amortiguación del Parque Yasuní, ya tiene torres de perforación. Y eso sí está prohibido por la Constitución, aunque haya un artículo o un fallo, mejor dicho, judicial que le permite explotarlo, ¿no? Sí, muy interesante esto porque hemos visto no solo en Ecuador, sino que en otros países esta decisión que a veces cuesta, que es cómo desarrollar los países, pero al mismo tiempo mantener el cuidado del medio ambiente. Yo creo que aquí tiene que haber una sola postura y es cuidar al medio ambiente. Ver cómo se puede sustituir poco a poco el uso del petróleo, entendiendo que hay países como Ecuador que son productores y exportadores, pero el cambio climático ya no es una broma, no es una palabrería, es un hecho concreto. Entonces, hemos visto, tú lo mencionaste la otra vez en el programa de los ríos voladores en el Amazonas, cómo los efectos de la deforestación. Y además está el tema de las comunidades indígenas que pierden sus territorios ancestrales. Entonces yo creo que es muy importante resolver esto. Sí, claro. Bueno, este gobierno, este tema viene de antes en realidad. El presidente Rafael Correa, cuando era presidente, había organizado en 2007 un plan con varias fundaciones de varios países, alemanas, japonesas, que se comprometieron a aportar, juntar 3.000 millones de dólares para que Ecuador no explote el Parque de Yasuní. Correa hizo un referéndum en su momento y para explotar el 1 por 1000 del parque en caso de que saliera el sí, decía la explotación. Había ganado el no explotar el parque. Sin embargo, las donaciones prometidas no llegaron un porcentaje muy escaso. Entonces Correa se vio en la disyuntiva de qué hacer
y decidió explotar ese 1 por 1000 ante la falta de donaciones, porque también necesita el desarrollo económico. Bueno, luego en el 2018 el presidente Lenín Moreno también realizó otro referéndum que ganó con el 67% el preservar el parque. Pero ahora Guillermo Lasso está desconociendo la Constitución, desconociendo los referéndums populares, y ante el alza del petróleo, nuevamente se ampara en fallos judiciales que son inconstitucionales. Esto lo tiene que analizar algún abogado constitucionalista ecuatoriano, pero a simple vista son inconstitucionales, y va a explotar ciertas partes que están protegidas del Parque Yasuní, por supuesto preservando la mayor parte. Él dice, y el Ministerio del Medio Ambiente dice que son todos los cuidados del aire, del agua, pero bueno, va a avanzar sobre un territorio que estaba prohibido y que está protegido y prohibido explotar, ¿no? Así que bueno, es toda una disyuntiva. Un desastre para mí. Lo digo siendo un ignorante en el tema, pero me parece un desastre. Yo creo que por algo hay zonas protegidas, zonas reservadas, y ya es momento que el ser humano entienda que no puede seguir explotando la naturaleza. Tenemos que cuidarla. Así que está habiendo varias protestas indígenas, de ambientalistas. Hay un lío en Ecuador con ese tema. Yo creo que tenemos que buscar la forma de un modelo de economía diferente que nos permita desarrollarnos sin afectar el medio ambiente, quizás bajando nuestras expectativas materiales, nuestras expectativas de tiempo. Pongo siempre el mismo ejemplo yo con el tema de la productividad y todo eso. Cuando yo era niño, uno compraba, por ejemplo, un jugo o una bebida en una botella que venía, una botella de vidrio. Yo no la compraba y pagaba un poco más por eso, después la devolvía y te devolvían la plata. O ibas con el mismo envase y te daban otra botella. Y siempre el vidrio iba dando vueltas. No había plástico. Entonces, ahora con esto de la inmediatez, se contamina mucho, se pasa a llevar al medio ambiente. Y creo que ya es momento de, ¿sabe qué más? Las cosas más lento quizás, ¿sabe qué más? Las cosas quizás van a ser un poquito más caras o menos placeres materiales. Pero hay que cuidar el medio ambiente. Sí, porque a la larga nos termina afectando. Es un boomerang que cada vez se está viendo. Como muchas poblaciones tienen que desplazarse por el crecimiento del océano, por cambios, por sequías o por lluvias abundantes donde antes no había. Exactamente. Cambios que afectan también a la economía, a la calidad de vida y a las poblaciones. El modelo de usar petróleo es inviable para el futuro, eso lo han dicho los especialistas. No se puede seguir con eso. No, y mucho menos el carbón que se sigue usando. Exactamente, el carbón, el petróleo, ya eso deberá ser un tema ya zanjado. Pero bueno, lo hemos visto en programas anteriores, los problemas para que los países se comprometan a cumplir por ejemplo, el tema de las famosas emisiones, ¿no es cierto?, de carbono. Pero bueno, vivimos en este mundo. Sí, y bueno, en este mundo también el tiempo es finito, como nuestro programa ha llegado a su fin con este análisis. Lamento darte la noticia, pero bueno, como siempre les agradecemos a los oyentes que se suscriben, que nos escriben, que nos sugieren temas. En el canal de YouTube nos encuentran como El Mundo desde el Sur. Sí, vamos a ya le agradecemos a todas las personas que nos escuchan, que están fielmente siguiendo nuestro programa. Abónense, sigan suscribiéndose, difundan el programa, y como siempre, Maximiliano, ha sido un placer estar contigo y te deseo que tengas un excelente término de semana. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes. Nos encontramos el lunes que viene en una nueva emisión. Chao, chao.